Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a mi taller. Ya me conocéis, soy Carlos Juan Busquiel y hoy os traigo un tutorial en el que os voy a explicar cómo afilo yo la cuchilla de ebanista. Esto ha surgido porque hace unas semanas colgué un vídeo en Facebook en el que aparecía yo acuchillando unos aros de limoncillo y bueno, parece que os gustó cómo lo hacía, os gustó el resultado y me preguntabais cómo afilaba la cuchilla. ¿Cómo afila la cuchilla, Carlos? Bueno, pues os lo voy a explicar hoy, ¿vale? Venga, vamos a empezar. Mirad, yo para afilar la cuchilla lo que voy a hacer es primero escuadrar los cantos utilizando estas tres piedras. Estas son unas piedras de diamante de diferentes gruesos, grueso, medio y fino. También podéis utilizar si tenéis otras piedras al agua, japonesas o, en fin, el sistema de afilado que normalmente utilicéis y que tengáis disponible. Y luego voy a utilizar la chaira o el bruñidor. Utilizo este que es de la marca Arno, francesa, que me gusta mucho cómo funciona. Tiene dos partes, una redondeada y otra de punta afilada. Entonces, bueno, ahora vemos cómo lo hago. Pero bueno, si tenéis un bruñidor de estos cilíndricos normales, pues con el mismo sistema vais a obtener también buenos resultados. ¿Y qué más? Bueno, aquí tengo una lima. Esto sería cuando la cuchilla está muy deteriorada, pues primero empiezo con la lima y luego ya me paso a las piedras. ¿Vale? En este caso voy a empezar directamente con las piedras. Esto es un taco de madera que tiene los cantos escuadrados y es lo que voy a utilizar de guía para afilar la cuchilla en las piedras. Entonces también me va a servir para apoyar y conseguir que la fuerza se ejerza en la parte que yo quiero. Primero lo que voy a hacer es lubricar las piedras. Voy a empezar con la gruesa. La pongo aquí. Vale. Y ahora lo que voy a hacer es el filo que pueda tener la cuchilla, lo voy a quitar y voy a conseguir escuadrarla. Ángulos rectos, 4 ángulos, 2 en cada lado. Empezamos con las partes planas. Con la gruesa pues le dedico un poco más de tiempo porque es la que va a quitar la rebaba anterior que había. Y luego ya las finas pues simplemente me sirven para que el acabado pues sea un poquito más fino, ¿no? Y luego el corte de la cuchilla sea más fino también. El líquido este que estoy utilizando es limpiacristales de coche. Esto por recomendación de Paul Sellers, que es un ebanista británico que tiene métodos de ebanistería, de afilado, tiene libros, tiene vídeos y bueno, este sistema de afilado es el que él utiliza y a mí me gusta para ciertas herramientas y por eso pues lo estoy haciendo así. Se llama Paul Sellers, lo podéis buscar. Tiene muchos vídeos en internet, ya os digo, libros publicados. Yo tengo un libro concretamente, no recuerdo ahora el título porque tiene varios, y este sistema de afilado lo explica allí, no el de la cuchilla concretamente, pero sí este de utilizar 3 piedras, el limpiacristales este, y luego un trozo de piel con pasta de pulido para terminar los filos, que en este caso yo no lo voy a usar aquí. Eso para formones y cepillos. Bueno, ya tengo, las partes planas, las 4, las tengo ya bien pasadas por la piedra. Vamos a por los 2 cantos. Lo voy doblando para que la piedra se vaya gastando igual, más o menos igual por todos los lados. Vale, pues ya lo tengo. Ahora voy a hacer lo mismo con las otras 2 piedras.
Vale, pues ya estoy limpiando la cuchilla y a continuación voy a pasar a sacarle la rebaba con el bruñidor. Bien, ya tengo los cantos escuadrados, ¿vale? Y ahora voy a utilizar el bruñidor. Lo primero que voy a hacer es ponerle aceite para que esté lubricado y se deslice bien en la cuchilla. Utilizo este aceite de camelia. Se puede utilizar cualquier otro tipo de aceite, no tiene mayor importancia. Pongo un poquito en la cuchilla, en el bruñidor y ya está, ¿vale? Bien, he buscado un canto plano del banco y lo que voy a hacer ahora es con la parte redondeada voy a amasar el acero, y lo que voy a hacer es que, digamos, tenga tendencia a ir hacia el canto, ¿vale? Que luego me va a servir eso para que la rebaba salga más fácil. Voy a hacer lo mismo en los 4 cantos. Bien, ahora me voy a ir a la parte puntiaguda de este bruñidor, y bueno, pues lo que voy a hacer es, lo hago a mano, a ojo, no hace falta sujetarlo en el tornillo. Si queréis lo podéis sujetar, no hay ningún problema. Yo lo hago así porque voy más rápido. Entonces, voy a colocar el bruñidor de manera que calculo primero el ángulo recto y después un poquito menos. El ángulo recto sería así, lo voy a hacer un poquito menos, ¿de acuerdo? Este ángulo va a determinar luego el ángulo de trabajo, si tiene que ser más inclinada la cuchilla o más recta, ¿vale? Entonces, hacemos así, simplemente yo lo que hago es así, ángulo recto, un poquito menos y lo paso, Ya tengo aquí la primera rebaba, el primer filo. El otro lado. Y así con los 4. Vale, ya tengo las 4 rebabas, ya tengo la cuchilla lista para usar. Bueno, como veis, en este palo santo salen muy bien las virutas. Puedo quitar madera sin ningún problema. Bueno, esto es señal de que la cuchilla está bien afilada. Cuando vea que ya no corta tan bien, lo que voy a hacer es volver al bruñidor y lo mismo, el mismo proceso. Y esto lo puedo repetir muchas veces, no sé, a lo mejor entre 12 y 15 veces. Ya después tendré que volver a afilar a las piedras, pero ya os digo que puedo volver con el bruñidor solo unas 12 o 15 veces y voy a obtener el mismo resultado. ¿De acuerdo? Pues ahí está. Bueno, pues ya lo habéis visto, no hay ningún secreto, es muy fácil afilar la cuchilla y obtener pues los mismos resultados que habéis visto. Así que nada, os animo a que lo hagáis, espero que os sirva, espero que lo podáis utilizar. Y bueno, pues también os animo a que os suscribáis al canal de YouTube para seguirme. También estoy por Facebook si me queréis seguir, mi página web, carlosjuanbusquiel.com. Y nada más, espero que paséis feliz semana y la semana que viene volveré con otro tutorial. Buenos días.